grave para darle la bienvenida al activista contra la desinformación digital, al estimadísimo Julián Macías Tobar, desde Madrid, España. Julián, ¿cómo estás? Hola, Toño, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año, feliz año. Pues bien, aquí con muchas revelaciones. Acabas de publicar un hilo que está haciendo mucho eco, un hilo que tiene una serie de revelaciones. ¿Quieres que lo leamos o nos vamos directamente a lo que contiene? Dale, como tú quieras. Pues miren, vamos a leerlo. Usted lo sabe, Julián Macías Tobar ha hecho una serie de revelaciones en los últimos meses, revelaciones extremadamente fuertes, como la evidente granja de bots de personajes políticos de alto poder, como lo es el gobernador fantasma del Estado de México, Alfredo del Mazo. Y ahora trae algo muy, muy fuerte. Se lo está mostrando don David en pantalla. Mire, dice Julián Macías Tobar, ayer no solo se rechazó la extradición de Assange a Estados Unidos por parte de la justicia del Reino Unido, también Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo político al fundador de Wikileaks. Lenin Moreno lo vendió junto a la soberanía de Ecuador por 30 monedas de plata. Estados Unidos colonizó la democracia ecuatoriana. Después dice, el 11 de abril de 2019, Lenin Moreno informó que retiraba el asilo a Julian Assange por seguir vinculando a Wikileaks. Luego se supo que fue mediante acuerdo con los Estados Unidos. ¿Saben qué sucedió ese mismo día? El mismo día, disculpe usted. El mismo 11 de abril de 2019, Facebook cerró la página de Rafael Correa con más de 1,5 millones de seguidores, sin previo aviso supuestamente por publicar el contenido de los INA Papers que implicaban a Lenin Moreno en un caso de corrupción. Usted recordará este caso de INA Papers. De hecho, hay una página, inapapers.org, si la quiere revisar. Y continúa Julián. Wikileaks también achacaba el retiro del asilo de Assange a la filtración de los INA Papers, pero la propia plataforma alega que ellos solo compartieron una investigación ajena publicada el 1 de marzo en web y desde Wikileaks se compartió el 25 de marzo. La apelación del equipo de Rafael Correa duró un mes y medio para recuperar la página, pero finalmente se comunicó su eliminación definitiva la misma semana que Lenin Moreno se reunía con Diego Basante, jefe de la política pública de Facebook para la región andina. El propio Rafael Correa achacaba la eliminación de su página a la animadversión política del jefe de Facebook para la zona. Incluso Facebook dio un premio por una campaña anticorrea lanzada por el medio Cuatro Pelagatos, así se llama el medio, no crea. Es más que llamativo que un medio recién creado como Cuatro Pelagatos contratase una prestigiosa empresa publicitaria para hacer esta campaña contra Rafael Correa como lanzamiento de la web digital, que varios medios acusaron de ser financiado desde los Estados Unidos. Es llamativo que Facebook premie una campaña de carácter político contra un presidente de gobierno en este momento. También es curioso que Diego Basante trabajara en la Embajada de Ecuador en Washington previo a su incorporación a Facebook. Qué grueso está esto, Julián, ahora lo platicamos, pero bueno. Y no por habitual, no deja de sorprenderme que los fact-checkers que Facebook reconoce en Latinoamérica como partners para decidir qué es verdad y qué es mentira, son entes financiados desde los Estados Unidos a través de la NED, entre otros organismos. Ecuador chequea es iniciativa de Fundamedios. Y ahí termina este muy interesante hilo. Julián, pues qué barbaridad. Nosotros, Sin Censura, y creo que muchos mexicanos han sufrido de ese medio que gestiona supuestamente lo que tiene Facebook en México. Se lo dieron a la revista electrónica Animal Político, que resultó ser propiedad de un hombre muy, muy cercano al priismo en Hidalgo. Pero bueno, vamos a lo primero es lo primero. Qué fuerte lo que nos estás contando. Sí, bueno, a ver, como digo siempre, es que es el mismo esquema siempre. Es decir, fíjate que los análisis que hacía de campañas contra AMLO siempre aparecía Animal Político, ¿no? Como elemento, como agente, digamos, de desestabilización del gobierno, ¿no? Pero Facebook lo elige como partner para decidir qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Pero fíjate que, bueno, el hilo continúa porque, bueno, digamos que va mucho más allá, ¿no? Es decir, ahí te sonará lo de Atlas Network, ¿no?
las 4 o 5 fundaciones que en México pertenecen a este entramado de fundaciones, todas hacen campaña contra AMLO, y en Ecuador es exactamente igual, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay 2 candidatos, ¿no? Digamos, Guillermo Lasso, que es un banquero, digamos, apoyado por todas estas fundaciones y por la derecha y por los Estados Unidos, por diferentes medios y organismos financiados de Estados Unidos. Y luego está Andrés Arauz, que está primero, es decir, va primero en las elecciones, seguido de Lasso, y la campaña, digamos, pues es bastante, digamos, desigual, ¿no? Y lo curioso de todo esto es, igual como en México tienen como una relación de apoderamiento del INE, pasa exactamente igual en Ecuador. Es decir, todos estos organismos, muchos de ellos, están vinculados al proceso electoral. Por ejemplo, CEDATOS, que es digamos, se usan las encuestas para las elecciones, igual que en Bolivia estaba Jubileo, que estaba financiado por el NET, exactamente igual, CEDATOS está financiado por el NDI, que es otro organismo de Estados Unidos financiado por el NET, que da, digamos, encuestas, son las únicas encuestas que dan favorable a Lasso. Pero si te fijas en las 4 fundaciones de Atlas Network de Ecuador, las 4 hacen retweet a Guillermo Lasso y atacan a Correa o también a Arauz, que es el candidato, digamos, que se va a disputar la presidencia. Y más allá de eso, ¿no? El caso de Facebook, ¿no? Es decir, ahora que hemos tenido las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Cómo se criticaba, ¿no?, la censura hacia Donald Trump, pero al final Donald Trump tiene un impacto 40 o 50 veces superior a Biden, digamos, en Facebook. Por lo tanto, no solamente tiene mayor impacto, sino que aparte se hace la víctima de que se está censurando, ¿no? El caso de Rafael Correa, sin previo aviso, pues se le eliminó, ¿no?, el mismo día, curiosamente, que digamos que se le quita el asilo a Sam, ¿no? Y bueno, felicito también al pueblo de México y a su presidente por defender la libertad de expresión, y a alguien que yo creo que representa un poco el ataque a la libertad de expresión y de la información contra los poderosos, ¿no? Y ahí se ha visto la vulneración, como Lenín Moreno, con acuerdos de Estados Unidos, donde seguramente entrará la eliminación de la propia página de Facebook de Rafael Correa, precisamente el mismo día, por dar una información, digamos, que lleva varios días y que se ha compartido muchas veces en diferentes plataformas, redes y medios, sobre supuestas cuentas en el exterior de Lenín Moreno, ¿no? Entonces, bueno, digamos que me hace gracia esta comparativa, ¿no? Es decir, tanto que hemos hablado de la campaña de Estados Unidos, pero de esto nadie habló. Es decir, como que nadie habla de la censura que se le hizo a un presidente del gobierno por supuestamente dar información. Y, por ejemplo, es curioso cómo este verificador, este fact-checker, financiado por los Estados Unidos, pero que se le da como oficial para las elecciones en Ecuador, Fundamedios, que se supone que es una organización, una fundación que defiende la libertad de expresión, no ha dicho absolutamente nada sobre la retirada del asilo, digamos, de ayer, y tampoco, o digamos que sus publicaciones son, por ejemplo, para defender a una periodista que hizo campaña a favor de Lasso, y justamente en su derecho de libertad de expresión, pues algunos tuiteros publicaron que se vendía el mejor postor o que hacía campaña. Bueno, digamos, en cualquier dirección no había insultos, sino que había una crítica a este posicionamiento de una periodista a favor del candidato de la derecha. Y justamente, si defiende la libertad de expresión, también debería de defender la libertad de expresión de esta periodista, para decirlo, pero también para las personas que en sus redes sociales critiquen que una periodista apoye claramente a un candidato, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay ahí, como en todos los países, los Estados Unidos financia diferentes organismos que tienen que ver todo lo relacionado con unas elecciones, tanto las encuestadoras, como los fact-checkers, como medios de comunicación, como observatorios de la transparencia, observatorios de los derechos humanos, de la violencia de género. Es decir, crean miles de observatorios, tienen sus propios medios y hacen, pues, informes de ataque a un candidato y informes favorables a otros, ¿no? Es decir, al final son injerencias de unos países a otros, tanto en comunicación como en diferentes espacios, ¿no? Y esto lo estamos viendo en todos los países de América Latina, ¿no? Y me llama la atención que los medios no pongan el foco en esto, que se supone que es una vulneración a la democracia, ¿no? Es decir, financiación de otros países para participar en campañas de terceros países, y que se repite en cada proceso, bien sea contra un gobierno o bien cuando hay unas elecciones para favorecer a un candidato y perjudicar a otro. Bueno, los medios tradicionales,
porque los independientes aquí lo estamos denunciando efectivamente. Pero Julián, a ver, déjame decirte una cosa. Se maneja muchísimo esta idea, ¿no? Mark Zuckerberg, miembro fundador, dueño de Facebook, contrata en varios países fact-checkers, ¿no? Contrata censores, se busca siempre agencias de información que sean, imparciales, que no tengan ningún tipo de problemas, y ellos sean los que chequen dentro de sus países si que la información que se está transmitiendo es correcta, no sean fake news o no sean situaciones que afecten a los estatutos de la comunidad de Facebook, por ejemplo, ¿no? Y así nos la manejaron aquí en México con Animal Político. Pero esto que nos está dando a conocer es que si hacemos el comparativo, la comparación entre lo que ocurre en las elecciones en Estados Unidos, con lo que ocurre en México con Animal Político y lo que ocurre en Ecuador con estos fact-checkers, con estos censores de Facebook, pues nos podría plantear que en todo caso está metidísimo como empresa, está metidísima como empresa Facebook. ¿Esto es correcto? Facebook estaría actuando directamente, no simplemente como una flojera del dueño de no contratar a más personal en otros países, sino simplemente una agencia. ¿Estaría más bien Facebook detrás también de los golpeteos políticos, de las campañas entre países? Bueno, a ver, hay una discusión, ¿no? Yo creo que como cualquier empresa, sus trabajadores, ¿no? Y Facebook tiene un montón de trabajadores que ocupan diferentes puestos de responsabilidad, mayoritariamente tratan de hacer bien su trabajo. De hecho, recientemente ha habido varias personas de Facebook que se han ido de Facebook diciendo que se sienten con las manos manchadas de sangre por haber provocado, digamos, una polarización tal que acaban en asesinatos, en golpes de Estado, etcétera. Y luego creo que también, pues dentro de Facebook habrá gente que haga las cosas bien. Evidentemente hay un interés económico que como cualquier empresa tiene y que está detrás de una defensa, es decir, por qué pasa esto de defender la fake news, la polarización, etcétera. Entonces tiene como una parte económica y luego, es decir, esta está clara, y luego hay una parte, no sé si subjetiva o que puede estar en debate, de que al final participa de una manera clara en las elecciones. Lo que sí hay dos cosas que son datos, no es opinión. Una es que, curiosamente, todos los organismos o entes que hacen de fact-checker están financiados normalmente, casi todos, te diría, o el 100% en América Latina, por la NET, ¿no? Por un organismo público que, como he hecho en otros informes, está muy relacionada con financiación de elementos de desestabilización de gobierno, incluso relacionado con algunas veces con golpes de Estado, como el caso de Bolivia. Pero, digamos, eso ya en sí a mí ya me parece una anomalía, ¿no? Es decir, que tenga esta dependencia económica de los Estados Unidos. Y luego, por otro lado, está el tema de Peter Thiel, ¿no? Es decir, Peter Thiel es el socio capitalista de Facebook, el que le dejó el dinero a Mark Zuckerberg y que tiene una empresa, la empresa más grande de espionaje digital, que es Palantir, y él sigue siendo un gurú en este sentido, que estuvo implicado también con el tema de Cambridge Analytica y con otra serie de cuestiones, y él es asesor, no solamente financiador de la campaña digamos, de Donald Trump, sino que también es asesor, ¿no? Es decir, en la parte digital, es decir, que tiene también ese carácter político, ¿no? Que pueda un conflicto de intereses. Pero bueno, más allá de la parte debatible, si nos vamos a los hechos, están estos dos elementos. Y no olvidemos que antes de estos partners regionales, el gran partner que había contra la injerencia geopolítica y de análisis forense digital era Atlantic Council, que Atlantic Council, digamos que para Europa y América Latina, el presidente José María Aznar, ¿no? Que está muy implicado con toda esta red de Atlas Network, incluso la empresa SCL Strategy, aquella que hablamos CLS Strategy, aquella que hablamos que estaba Mark Feyenstein, es decir, un director antiguo de la USAID implicado, uno de sus fundadores, Peter Schester, ahora mismo preside el organismo para América Latina de Atlantic Council. Y este fue el fundador de la empresa que el propio Facebook reportó que hacía campañas sucias con millones de dólares y cuentas falsas contra el gobierno de México, contra el gobierno de Venezuela y contra el gobierno de Bolivia, y seguramente muchos más, ¿no? Entonces también hay elementos claros de participación o vinculación con este tipo de estrategias de desinformación. Pero vaya, yo más allá de todo eso creo que es importante sobre todo que, como decía, tanto campañas de desinformación como
quién está detrás de los diferentes organismos de los que depende la democracia, ¿no? Entonces, siempre me parece muy curioso esta sinergia, digamos, de ataques a unos candidatos o a un gobierno y defensa de otros candidatos por todas estas instituciones financieras de los Estados Unidos, que muchas veces tienen incluso acuerdos, vínculos con elementos que hacen de árbitro de unas elecciones, como puede ser un fact-check o observatorios contra la corrupción o la intervención del propio INE o del Centro Nacional Electoral de Ecuador. También hacen actos con sus directivos, financiados también por la NET, por el NDI, por otros organismos en los cuales intervienen este tipo de fundaciones que tienen cierto sesgo político y financiamiento de terceros países. Por lo tanto, yo sí que creo que hay cierta anomalía, sobre todo porque funciona como un patrón que se repite en todos los países de América Latina y que yo creo que en muchos casos se podría hacer una lectura como digo muchas veces, Operación Cóndor 2.0, donde los golpes militares se convierten en golpes blandos o golpes de cuarta generación, digamos que usando la tecnología, los medios de comunicación y digamos la capacidad de llegar al smartphone que todos tenemos 24 horas en el bolsillo a través de diferentes dispositivos, bien sean organismos, bien sean redes sociales, creadores de contenido. Entonces, bueno, esto es algo que se repite en todos los países de América Latina y por lo menos necesita una atención de los medios de comunicación que son libres y que no deben nada a nadie ni tienen que ocultar la verdad, ¿no? Y aquí para mí hay algo que se repite y que es preocupante, ¿no? Que es el intentar acaparar o colonizar la democracia. Es decir, después de los golpes de Estado que hicieron prácticamente en todos los países de América Latina, viene ahora Estados Unidos a decir lo que es la democracia y cómo se tiene que hacer la democracia, cómo se tienen que hacer los debates, cómo se tienen que observar, qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, cuáles son los medios que defienden la libertad de expresión, cuáles no. Y al final, tanta financiación y tanta vinculación con los Estados Unidos, pues al final quien algo paga es porque algo quiere. Entonces, bueno, creo que por lo menos requiere un interés por parte de los medios de esta situación. No, y a ver, claramente, no es la primera vez que Facebook se enfrentaría a este tipo de situaciones. Ya recordará usted la problemática, usted que nos ve y que nos escucha, como bien comenta Julián, la problemática cuando tuvo que comparecer el mismo Mark Zuckerberg ante la Unión Europea ante tantas irregularidades. Yo lo que diría, lo que haría yo, estimadísimo Julián Macías Tobar, es un atento llamado a los juristas internacionales para que se incluya como crimen de guerra, y mire, suena horrible esto, pero así de sencillo, este tipo de situaciones virtuales, que entidades como Facebook estén detrás o tengan algo que ver con golpes de Estado en países. Esto obviamente tiene consecuencias terribles y Facebook tendría que enfrentar precisamente algún tipo de sanción al respecto, Julián. Sí, bueno, yo creo que Facebook también está dando pasos, ¿no? El propio, como hablé unos meses, en septiembre hizo el reporte de esta empresa de Estados Unidos que hacía campaña sucia en México, y todos sabemos a quién, es decir, la campaña sucia en redes sabemos quiénes la hacen y contra quién. Me refiero, creo que se están dando pasos. Yo creo que Facebook ha tirado el chicle tanto que ya no puede tirarlo más porque se rompe, ¿no? Entonces le queda un giro de 180 grados y aliarse con el respeto a la democracia de los diferentes países, no usar los datos de las personas por intereses no ya solo económicos, sino de intereses geopolíticos, ¿no? En el documental El Gran Hackeo se ve claramente cómo el equipo de Donald Trump se sentaba en la misma mesa con gente del equipo de Google y de Facebook para usar esos datos en beneficio propio, o como has dicho, el propio Nix, el director de Cambridge Analytica, en el Parlamento británico informaba, entre otras cosas, diferentes campañas en diferentes países, entre ellas la victoria de Macri, el apoyo a la campaña de Macri, con una campaña anti-kirchnerista, como lo definió, y que quizás, no sé si fue que todo el motivo de la victoria de Macri fue esta, pero que al final se usa, digamos, este tipo de información para alterar los resultados electorales y en cierta manera la soberanía de los países, que muchas veces tiene un componente
democrático, hablando de las elecciones, pero otra, un componente económico que normalmente van asociados, como en el caso de México, hablamos de la empresa esta que apoyó la campaña de Peña Nieto y que, curiosamente, bueno, que ahora creo que ya es un hecho, ¿no? El PRIAN, es decir, el triunvirato contra AMLO que se cristalizó en lo que se llama Peña Nieto Transition, que era un compendio de todos los diputados del PAN, del PRI y del PRD para, no voy a decir venderle, sino regalarle el petróleo de los mexicanos para fondos de inversión extranjeros, principalmente de Estados Unidos, y por eso, si hacen una inversión para favorecer un candidato, una presidencia, pues normalmente es porque va a conseguir cosas a cambio, ¿no? Como fue el caso del gobierno de Peña Nieto, donde aparte de todos los casos de corrupción casi incontables, sí que hubo una cosa palpable, que fue el regalo de la materia prima, como suelen hacer, ¿no? Estas políticas extractivas, lo que es de los mexicanos, pues que las ganancias queden en fondos de inversión extranjero, principalmente de Estados Unidos, o la intervención en Bolivia por el litio, o en Ecuador también por el petróleo. Es decir, que en cada país tienen sus intereses geoestratégicos, económicos, y que creo que, bueno, la sociedad y las instituciones tienen que velar por nuestro derecho a la información veraz, a tener una democracia, digamos, que respete la soberanía de los pueblos y que, bueno, en esa dirección tenemos que ir y no repetir el tema de los golpes de Estado, digamos, para imponer intereses económicos desde los Estados Unidos en América Latina. Y creo que principalmente la ciudadanía es la más interesada de que esto no pase. Definitivamente, hay que estar siempre muy, muy pendientes nosotros y exigir justicia ante todo. Activista contra desinformación digital, compañero y, por supuesto, colaborador de Sin Censura, Julián Macías Tobar, no sé si quieras compartirnos también tus redes sociales para que la gente te busque, se ponga en contacto contigo ante información tan importante, ante revelaciones tan importantes como las que nos planteas hoy aquí en Sin Censura. Sí, bueno, lo primero recomiendo la web y el canal de Telegram de Pandemia Digital, que hay, bueno, un poco la parte que es cómo surgió todo el tema este de investigaciones. Digamos que la desinformación, la pandemia digital o la infodemia vino para quedarse. Es una estrategia de principalmente espacio de ultraderecha, ¿no? Todo esta corriente de Trump, Bolsonaro, etcétera, y que en realidad viene para quedarse porque funciona y sobre todo es impune, ¿no? Entonces sí que pongo, bueno, una serie de herramientas para que la gente pueda tener un contexto y también hacer sus propios análisis, y luego en Twitter, pues con la cuenta Julián Macías T, también, bueno, sobre todo ahora estuve durante estas Navidades recopilando información de Ecuador y de Perú, que son los siguientes procesos electorales, y la verdad que es tremendo, no acaba, es decir, son miles, es que no son cientos, ya son miles de organismos financieros de los Estados Unidos que son agentes que operan en la parte de la comunicación y en las elecciones, ¿no? Entonces, es un patrón que se repite y que no deja de sorprenderme, ¿no? Es decir, que sobre todo eso, que solo medios alternativos como el vuestro le dan un poco de espacio, pero que en los principales canales no aparecen. De hecho, es que muchas veces estos principales canales de los países tienen vinculación con estos fondos de inversión o con estas fundaciones financiadas de Estados Unidos, ¿no? Como el caso de México. Entonces, bueno, agradeceros también la atención, ¿no? Y darle foco a esto que creo que es bastante interesante para principalmente todos los pueblos de América Latina, ¿no? Que son los que lo están sufriendo. Así que nada, muchas gracias, un abrazo y feliz año a ti, a Vicente, que me enteré que está convaleciente, es una pronta recuperación, y un saludo fraterno y que deseemos que el 2021 sea mucho mejor que el 2020 para todo México y, bueno, para todo el mundo que hemos sufrido este 2020, ¿no? Con la pandemia del COVID, también con la pandemia digital. Así que intentaremos también poner vacunas, ya que el 2021 va a traer la vacuna del COVID, también busquemos vacunas para la pandemia digital y de la desinformación que buena falta nos hace también. No, gracias a ti, no, más bien gracias a ti, querido Julián. Sigue revelándonos, por favor, este tipo de informaciones. Es muy importante que podamos dar a conocer esto. No lo va a ver usted ni en la televisión, en la radio, en los periódicos. Lo va a ver en los medios independientes, desde aquí, desde las redes sociales, desde aquí, desde el Internet, y por esfuerzos incalculables como el de Julián Macías Tobar.
Muy, muy feliz año nuevo también para ti. Le paso con mucho gusto tus mensajes a Vicente Serrano, no te preocupes, va bien. Y nos vemos muy pronto, Julián. Muy bien, un saludo. Chao. Ahí tiene usted al activista contra la desinformación digital.